buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. En Esto es lo Último. Vamos con las noticias más importantes entre ayer y esta mañana, porque estamos viendo las vistas antes de llegar aquí al estudio. Estábamos viendo las vistas en lo que nos preparábamos y está bien interesante lo que está pasando en la discusión del proyecto del Senado 184. Y estoy igualmente conectada con la red informativa a través de todas sus estaciones. Recuerde que estamos en el centro del país a esta hora. Radio Grito, Radio Cumbre, Radio Éxitos, Lares, Aguadilla, Mayagüez, Moca. Pasamos por todo el centro y el noroeste de Puerto Rico para que ustedes tengan información desde el periodismo de lo que está pasando en Puerto Rico con relación a las noticias. ¿Y cuál es la vista más importante en la legislatura hoy? Que iniciaron ayer las vistas del proyecto del Senado 184. Quería prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico. Y vamos a profundizar no solamente en lo que estuve viendo hace un momento con relación a las vistas. Es que quiero también traer la discusión y, como dirían en country, el performance, la ejecución que tuvieron o que tienen los legisladores en Puerto Rico hoy, en marzo del 2021, en relación no solamente a estas vistas, sino a las que se dieron ayer y a la sesión que hubo ayer con relación a dos proyectos importantes. El proyecto del Senado 21, que iría a derogar la ley que aprobó la legislación especial para entrar en una elección especial, valga la redundancia, en el próximo mes de mayo con relación a los cabilderos de la estadidad. Y un proyecto que no se le ha dado presencia pública, pero que preocupa tanto como el proyecto que iría a prohibir las terapias de conversión. Y es la intervención, en este caso, de la legisladora Joan Rodríguez Bebe para tratar de reinvestigar lo que está ocurriendo en los albergues de mujeres víctimas de violencia doméstica. Vamos a entrar en esa discusión. También vamos a hacer análisis sobre lo que está pasando en el Partido Popular, que nada más y nada menos están hoy reunidos, se van a reunir esta tarde para discutir cuál es el rumbo que va a asumir, la ruta que va a tener ese partido con relación al proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez para tratar de que el Congreso se obligue a una Asamblea Nacional de Estatus, una Asamblea Constituyente que pueda de una vez y por todas manejar el tema del estatus político de Puerto Rico. Un proyecto hasta el momento vinculante. Es súper interesante las diferentes miradas que se le están dando dentro del Partido Popular Democrático a esa retranca que muchos le llaman la retranca de Lela, porque todavía hay ahí elementos de ese partido conservador que no quiere tocar ni con un palito largo el asunto del estatus. Pero como siempre, vamos a establecer que vayan a bonitasradio.net y allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que no se olvide que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21 a través de su ATH móvil para mantener este proyecto arriba. Compartan. Es importante también, aunque usted no pueda donar, que compartan nuestros contenidos y así nos seguimos haciendo virales. También puede donar, si le parece y puede, a través de PayPal y tarjetas de crédito. PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También estamos en todas nuestras redes sociales. Allí estamos colocando contenidos siempre. Incluso ayer colocamos diferentes contenidos y son de diferente manera la expresión que se hace en Twitter, bonita_radio, Instagram, y no se olvide que estamos en todas las aplicaciones podcast, 3 de ellas importantes, iTunes, iVoox y Spotify. Búsquenos allí tipo podcast.
y que nuestros auspiciadores están desde Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Yo creo que voy a dejar el asunto de las terapias de conversión para último, porque me parece importante que toquemos primero todo lo que pasó ayer y vengamos de esa contextualización, sobre todo en la legislatura de Puerto Rico, para que podamos hacer un análisis, como siempre, cruzado de lo que está pasando en esa legislatura, sobre todo con los proyectos que está proponiendo y las resoluciones de investigación que propone Joan Rodríguez Bebe. Vamos a empezar por el Partido Popular, que me parece que es lo más interesante que ha pasado, y voy a utilizar una misma imagen para traer al Partido Popular y a ese liderato de ex gobernadores en la figura de Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla. Una imagen que la utilizo a propósito de una historia relacionada con las terapias de conversión, pero que la voy a utilizar en este momento para hablar de eso que está pendiente allí en el Partido Popular y que supuestamente van a discutir hoy. Y tiene que ver con el proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez. Aquí quizás tenemos dos posiciones en estas imágenes que ven aquí. Una posición menos conservadora. Yo no me gusta hablar del Partido Popular y decirle que las decisiones que toman son liberales, porque me parece que aunque son menos, podrían ubicarse en términos liberales con relación al estatus, me parece que todavía le queda algo de recodo de conservadores, pero la posición menos conservadora, más hacia la soberanía y a la definición de un estatus político que no amarre al Estado Libre Asociado, es la de Aníbal Acevedo Vilá. Yo creo que Sila María Calderón y Alejandro García Padilla son los que todavía hablan desde Lela. Y esas imágenes están ahí, y hoy es la primera reunión que van a tener después que sabemos que tanto Nidia Velázquez como Alexandria Ocasio-Cortez presentaron ese proyecto allí en el Congreso de Estados Unidos. Es la primera reunión que se va a dar bajo el liderato de José Luis Dalmau, presidente del Senado, también presidente del Partido Popular. Yo siempre he mirado la figura de José Luis Dalmau como una figura poco atrevida en el manejo de los discursos, aunque tengo que decir que en lo que respecta a esa reunión, dijo que envió una carta como presidente del Partido Popular con la postura de la Asamblea General, que aprobó un lenguaje el 18 de octubre del 2020. Un lenguaje en el que determinan que el Partido Popular impulsará un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y que no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Yo creo que aquí está estableciendo cuidadosamente José Luis Dalmau que eso es lo que la Asamblea del Partido Popular, que es la que finalmente se supone que mande en estos asuntos, y la Junta haga no solamente composición de lugar, que eso fue lo que decidió la Asamblea de su partido, sino que sigan por ese orden. Me parece que está siendo cuidadoso en decir, eso fue lo que dijo la Asamblea. Ahora, yo creo que en esa reunión, una de los asuntos que se van a plantear es qué liderato tiene José Luis Dalmau para que esa Junta traiga en efecto lo que decidió esa Asamblea en octubre del 2020, si apoya o no el proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, que están tratando hasta el momento, en cómo ha quedado ese proyecto, de que el Congreso se amarre a una Asamblea Nacional, a una Asamblea Constituyente, para
que se traiga un referéndum con alternativas de estatus no territoriales ni coloniales. Así es que en ese sentido, por eso es que vemos a un Aníbal Acevedo Vilá asumiendo la postura de ese proyecto, y esa es la lectura que le dan. Ahora, ¿qué va a pasar en esa reunión? Va a haber un liderato del Partido Popular que traiga a esa ala, o se van a mantener en la retranca. Y aquí, interesante, lo que en las redes sociales, por ejemplo, ha dicho un Víctor Rivera Hernández, ex secretario del Departamento del Trabajo bajo Sila María Calderón. Víctor Rivera Hernández hace este tuit esta mañana. 30 años desde la enmienda Vizcarrondo, esa colectividad con un diagnóstico de muerte cerebral, un escenario político abofeteando a los cachetes de la humanidad y la retranca muerta del miedo por el espíritu no colonial ni territorial del proyecto Velázquez. Ocasio, va. Esta es la posición de un ala de ese Partido Popular. Un ala que, como sabemos, es un ala obviamente soberanista, que siempre ha estado del lado de esa línea cuando estaba, por ejemplo, Néstor Duprey en el Partido Popular. Habla de Vizcarrondo porque es la enmienda que incluso impulsó el hoy juez del Tribunal Apelativo, entiendo que se jubiló, Carlos Vizcarrondo, ex secretario de la Cámara, presidente de la Cámara de Representantes bajo el liderato del Partido Popular. Así que esas son las fuerzas que parece que están allí. Pero es más interesante, por ejemplo, yo me planteaba que una de las voces que está en la Cámara de Representantes como representante, y fue uno de los que más votos obtuvo de la nueva generación del Partido Popular, es el hijo de Héctor Ferrer, que todavía es más conservador que Alejandro García Padilla, y eso es mucho decir, o que los Roberto Prats. Pero no es porque sean conservadores y estén con la retranca de Lela, es que es mucho más joven. ¿Dónde está esa gente hablando allí en el Partido Popular? ¿Los escuchan? Esos son los que están siendo asusados ya no por Rafael Hernández Colón porque murió, pero por el hijo de Rafael Hernández Colón, Hernández Mayoral, o sea, Alfredo Hernández Mayoral. Esos son los que están impulsados por Sila María Calderón y Alejandro García Padilla. Va a ser bien interesante lo que pase en esa junta, porque me parece que allí sí que hay una discusión en términos de un partido político que, como dice Víctor Rivera Hernández, que ha estado ahí, que ha sido parte de ese partido, que se mueve, yo creo que todavía en las líneas del Partido Popular, está natimuerto, tiene muerte cerebral. La humanidad va por un lado y el Partido Popular va por otro con relación al estatus de Puerto Rico, que es obviamente una esencia fundamental del desarrollo político de esa colectividad. Así que yo creo que está bien interesante, y antes de entrar en los asuntos que socialmente están moviendo a Puerto Rico hoy, como son las terapias de conversión, me parecía importante que trajéramos esos diferentes imaginarios que están ocurriendo allí en el Partido Popular. Dice Ricardo Vargas Molina, con excepción de Aníbal, no parece haber mucho del ala liberal con poder dentro del PPD. Exacto. PPD es igual a inmovilismo. Y yo siempre digo, Ricardo, por eso no me atrevo a decir liberal, porque yo creo que en ese partido son o conservadores a ultranza, conservadores casi de derecha, casi del Partido Nuevo Progresista, o conservadores menos, mucho menos conservadores, pero no puedo considerarlos necesariamente liberales. Son como ellos han atravesado el discurso y han tratado de utilizar una palabra que los encajone, alegados soberanistas, pero todavía para mí representan muy conservadores en el asunto de el discurso propiamente liberal y soberano. Así que
que la base del PPD se exprese sobre esta propuesta. Por eso es que me parece que José Luis Dalmau está jugando, en la asamblea, que es la que manda, dijo esto, nos vamos a ajustar o no nos vamos a ajustar. Dice que hay una conferencia de prensa de Muldrow sobre la DEA y el narcotráfico. Sí, estamos aquí ahora, Mac, pero no te preocupes que traemos esa conferencia de prensa más tarde. Héctor Ferrer es un velagüira, dice Juan Carlos Olmeda. Cintia Rosario, Mac haciendo el ridículo y así quiere que lo respeten. Le está contestando a Mac. Aquí llegué, encontré un buen asiento. Gracias, Javier González. La diáspora puertorriqueña, como siempre, en Bonita Radio. Desde Nueva York, Javier, saludos. Dalmau, el hombre acordeón y pana del guitarreño. Dice Mac. Él es una quimera y siempre lo ha sido. Dice Cintia Rosario. Nidia Velázquez fue parte de la ley promesa y no representa al pueblo boricua. Es otra buscona y vividora gringa. Manuel Vargas. Yo he hablado aquí de ese planteamiento de que en efecto apoyó la ley promesa. Ahí está ese esfuerzo. Creo que políticamente Nidia Velázquez, yo creo que sabe el error que cometió en aquel momento, pero también hay que ver en términos de este proyecto si realmente van a poder lograr que esa asamblea constitucional de estatus que traiga y provoque un referéndum que a su vez se discuta, etcétera, etcétera. Es mucho más amplio que decir la Asamblea Nacional Constitucional, vamos a votar, etcétera. Vincule al Congreso o no. Yo creo que de una vez y por todas podría hacer ese esfuerzo, que eso es lo que no le gusta a los miembros del Partido Nuevo Progresista, que ellos no han logrado nunca vincular al Congreso con ningún referéndum en Puerto Rico, y la propuesta de Nidia Velázquez a Alexandria Ocasio-Cortez vendría a manejar eso que ellos en todo este tiempo, más allá de la edad que tiene Jennifer González, incluso más allá de la edad que tiene Carlos Romero Barceló, no lo han podido lograr. Mariel Rodríguez Caloca está por ahí. Saludos, Mariel. Irisita Delgado, buenos días. Todo el mundo por ahí. Son las 11:17. Vamos a seguir con los temas. En términos de estos tres personajes, y yo creo que sí, que tenemos que irnos directamente ya. No, vamos a ir a la legislatura, pero no vamos a hablar todavía de estas vistas del proyecto del Senado 184, que yo quisiera que incluyéramos aquí una discusión que se está dando allí en la legislatura esta mañana, en esas vistas, con relación a la posición que nosotros hemos catalogado demagógica, de miedo, de propaganda, que trae siempre Joan Rodríguez Bebe con relación a la ideología de género. De eso vamos a hablar también en breve. Pero antes yo quiero pasar por esto que ocurrió ayer en la legislatura de Puerto Rico, que puso a Carmelo Ríos a votarle a favor de derogar. Oigan esto. A favor de derogar la ley que propuso la elección especial el próximo 15 de mayo para escoger los cabilderos de la estadidad. ¿Por qué me parece que es importante que analicemos este asunto de cara a lo que vamos a discutir también con relación al proyecto del Senado 184? Ustedes saben que este es uno de los fuertes desde la pasada administración, quizás desde el último trimestre del 2020, cuando en medio de la elección se hizo un referéndum para disque proponer estadidad sí o no. Dice el Partido Nuevo Progresista que se logró un 52%, inmediatamente crearon una ley para viabilizar que unos 6 cabilderos que se escogerían el 15 de mayo fueran como representantes del gobierno, del pueblo de Puerto Rico en relación a ese referéndum, tanto a la Cámara como al Senado, al Congreso de Estados Unidos, para cabildear en favor del resultado de ese referéndum, alias estadidad.
Pues ayer hubo un proyecto de la mayoría pluralista para derogar esa ley y no celebrar ninguna elección especial. Sobre todo, y voy a citar a María de Lourdes Santiago porque me parece que es importante, sobre todo sobre la base de que ese proyecto que viabilizaría esa elección especial supone que se gasten 6.6 millones de dólares de la chequera del pueblo para hacer esa elección especial. María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, ha dicho, al expresarse a favor del proyecto, y cito, que hay dos argumentos jurídicos para apoyar la derogación de estas dos leyes. La elección de los cabilderos implicaría el uso de fondos públicos para celebrar la consulta y pagarles el salario. Importante. Aquellos que no tienen trabajo hoy, como Mayita Meléndez, porque perdió por casi 7,000, perdió abrumadoramente en Ponce. Quieren ir para ganarse 150 hasta 170 mil dólares como cabilderos, porque supuestamente el salario se le equipararía al de un congresista. Sabemos que esos son los que están ahí. Zoraida Buxó, que ya no es vicepresidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Y así sucesivamente. Pero además dice María de Lourdes Santiago que la ley 167-2020, que fue la que aprobaron a la trágala, sin asignarle los fondos, porque ahí es que viene el conflicto con la Junta de Control Fiscal, porque ellos no presentaron eso en el plan fiscal. Excluye absolutamente a cualquier candidato o votante o cualquier persona que no comulgue con el PNP o la teoría de la estadidad. Es decir, que esa ley 167-2020 discrimina contra aquella persona que no sea miembro del PNP, pero cree en la estadidad. Yo conozco gente que cree en la estadidad y no son miembros del PNP. Y no votan por el PNP. O sea que está diciendo María de Lourdes Santiago, hay dos planteamientos jurídicos. Uno, que se van a utilizar fondos públicos, que de hecho la Junta de Control Fiscal todavía le ha dicho al Ejecutivo, póngase de acuerdo con el Legislativo porque esos chavos no están presupuestados y nunca le pidieron ese dinero para hacer esa elección. Estamos a 24 de marzo y al día de hoy eso no está subsanado. Pero además de eso es que discrimina contra aquella persona que sea estadista, pero no puede participar porque no es PNP. No entiendo. Entonces estas son las líneas chiquitas. Estas son las líneas pequeñas. Me parecen bien importantes. Que tienen esos proyectos que los plantea una legislatura que algunos han dicho que ha empezado lento en el manejo de la acción legislativa. Pero yo tengo que decirles que lo que yo vi ayer y hoy en una sesión y hoy en unas vistas, me parece que esos legisladores que ganaron, incluidos algunos del Partido Popular que parecerían estar haciendo su trabajo, están haciendo un trabajo brutal para que ustedes se enteren y están siendo transmitidas las vistas, por ejemplo, las del proyecto del Senado 184 y la sesión también. Están trabajando hasta altas horas de la noche y ahí está el trabajo. Y están sacando este tipo de asuntos. Entonces, yo creo que sí es importante atender el asunto de que esa ley especial iría a hacerle un boquete otra vez a la chequera del pueblo de Puerto Rico, a las finanzas del pueblo, también es discriminatoria, porque imagínense, lo único que puede ir a votar es el PNP. Los PNP bona fide, o sea, los 405,000
que votaron íntegramente por el Partido Nuevo Progresista. No olvidemos que es un 32% en las elecciones del año pasado. Correcto, la diferencia entre las legislaturas previa y actual es abismal. Mariel dice, excelente transmisión de la vista. Sí, es increíble. Y yo, obviamente, estoy en el programa, la tengo que consumir más tarde con los demás deponentes, pero ahora vamos a ese análisis. Así que me parecía que era importante traer en este momento lo que está pasando en esa legislatura con relación a esa elección especial, porque todavía el gobernador insiste, y esto es lo último, que vetaría. No lo dijo el gobernador, lo dijo Carmelo Ríos. Carmelo Ríos, ese que se equivocó, y dijo que se equivocó entre el 2 y el 9 y por eso votó a favor de que se eliminara y se derogara la ley sobre la elección especial. Porque el proyecto 21 era sobre el proyecto de la ley especial y el proyecto 91 tenía que ver con una investigación a los albergues de mujeres víctimas. Y aquí está la explicación de Carmelo. No, yo me equivoqué. El que me conoce sabe mi posición en torno a la estadidad y al proyecto que envía una delegación a defender la voluntad de la mayoría absoluta. Durante la noche de hoy, en la votación emití un voto equivocado al utilizar el sistema digital de votación. Bendito Carmelo. ¿Quién se supone que crea que usted cambió el 2 por el 9? La verdad es que yo no veo porque no están ni al lado. Pero bueno, eso dice Carmelo Ríos. A esta hora nos tenemos que ir a la pausa. Recuerde que estamos en Bonita Radio, pero también en la red informativa. Nos vamos a la pausa de la red, pero seguimos aquí en Bonita Radio. En Esto es lo último. El 2 y el 9 no se parecen. Cuando regresemos, seguimos el tema y vamos a ir a la legislatura de Puerto Rico. Y yo creo que ahora sí vamos a entrar en cómo se está manejando desde la legislatura de Puerto Rico todo lo que tiene que ver con el proyecto del Senado 184, que establecería la prohibición absoluta para que menores de edad sean sometidos a terapias de conversión. Yo quiero empezar trayendo la experiencia que tuve ayer cuando vi la sesión y la participación de Joan Rodríguez Bebes del Proyecto Dignidad, que como ustedes saben es una detractora de ese proyecto de ley que iría a eliminar la posibilidad de que en Puerto Rico hayan, sobre todo, trabajadores sociales o psicólogos fundamentalistas religiosos que estén utilizando el fundamento religioso para someter a menores de edad, incluso miembros de iglesias, curas, pastores, a esos menores de edad que son llevados por sus padres o sus madres o sus padres y padres a un proyecto de conversión porque el niño o la niña están demostrando en un momento de su vida donde están descubriendo su sexualidad que no van por el camino de la heteronormatividad o aquello que se refiere a que solamente la visión heterosexual se oficializa en nuestra sociedad como la única manera en que dos personas pueden relacionarse sexualmente. Y yo quiero hablar desde esa intervención que vi ayer desde Joan Rodríguez Bebes, porque aunque no estaba hablando del proyecto del Senado 184, quiero empezar estableciendo que yo vi a una Joan Rodríguez Bebes animosa, hiperventilando, gritando, yo diría que perdiendo la tabla, en lo que fue un debate con relación a una resolución de que ella quiere investigar lo que ya el Senado de Puerto Rico ha investigado antes, que es lo que está pasando y cuál es la realidad de los albergues de mujeres víctimas de violencia doméstica. Y yo lo quiero traer
el contexto de esa discusión hoy con el proyecto del Senado 184, porque Joan Rodríguez Bebe está trayendo por la cocina todos aquellos temas que desde el punto de vista ideológico como fundamentalista religiosa son los que ellos utilizan desde el púlpito, desde la carpa, desde el lugar donde se acomoden, porque en el caso de Joan Rodríguez Bebe es una fundamentalista católica, en el caso de Lizy Burgos es una pastora que no se sabe qué tipo de preparación teológica tenga, de las que yo he llamado siempre las Cristo Inc. Entonces, en ese momento, usted ve cómo están trayendo los diferentes temas que quieren encajonar en el proyecto antiderechos humanos, en el proyecto antidiversidad y sobre todo en ese proyecto demagógico para mí, a mi juicio, de encajonar una visión política y de vida desde el punto de vista de donde ellas hablan. Fíjese que aquí nadie está hablando hoy del estado de emergencia desde esa base fundamentalista que llegó a la legislatura de Puerto Rico, del estado de emergencia que sigue cobrando vidas de mujeres, que al día de hoy están tratando de detener la capacidad que tiene el Ejecutivo de implementar un plan a través de todas las agencias transversal, con los diferentes componentes de las organizaciones de base, para detener la violencia machista que alrededor de toda la isla está cobrando la vida de las mujeres. Ellas solamente hablan de ir a fiscalizar. Oigan esto, estamos hablando de organizaciones que sin la ayuda muchas veces del gobierno de Puerto Rico reciben a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestra familia, hasta la gente que menos una piensa que puede estar pasando por un issue de violencia, allí las reciben y las apoyan. Y apoyan a sus hijos y a sus hijas. Y ellas quieren ir a investigar. ¿Por qué? Porque ellas quieren, tipo guardia, la policía de Puerto Rico y la derecha del país, ir a carpetear a las organizaciones de base que están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque están en favor del estado de emergencia. A mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda de que ese es el esfuerzo que está haciendo Joan Rodríguez Bebe a través del proyecto 91. Que ese fue el que, obviamente, ahí están montados todos los fundamentalistas religiosos del PNP, incluyendo al portavoz de la minoría que dice que confundió el 9, portavoz alterno, con el 2. Ahora, qué interesante, Tomás Rivera Chats no estuvo en esa discusión. Tomás Rivera Chats no votó ayer, no votó ni en contra del proyecto 21. Qué interesante. Ahora va para la Cámara. Debe regresar. Pero, ¿no les parece interesante cómo unas posiciones están ahí protagonizando la discusión en la legislatura de Puerto Rico, en el caso de Joan Rodríguez Bebe? Y el Partido Nuevo Progresista, mire, ni votando está el portavoz de esa minoría, Tomás Rivera Chats, expresidente del Senado, en lo que debería importarle, que es la famosa elección especial. Así que eso empezó ayer, pero yo vi a una Joan Rodríguez Bebe no muy ecuánime, no en un debate de altura, todo el tiempo atacando a Ana Irma Rivera Lacén, porque Ana Irma Rivera Lacén le dijo, pero si eso ya lo investigaron y hay un informe, pero quieren hacerlo otra vez. Sospechoso. Regresamos de la pausa. Estamos en la red informativa a través de todas las plataformas de Bonita Radio a nivel digital. También puede escuchar nuestro programa. Esto es lo último. Carmen Enit Acevedo les habla. También el trabajo con la violencia representa un área de potencial negocio para el sector religioso. Claro, gracias por traer ese argumento, Ricardo. Porque de aquí de lo que estamos hablando es que ese sector religioso, como ha querido toda la vida el dinero
que daba AMSCA y que daban muchas organizaciones, incluidas de Estados Unidos, para trabajar con la adicción, eso es lo que quieren también. Porque es seguir percolando el discurso de odio oficialista, de división, que propone ese fundamentalismo religioso. Y yo aquí quiero decir algo, sobre todo para que estemos claros en algo que tiene que ver con la libertad de cada quien de escoger cómo hace sus empatías, por no decir religiosas, porque hay gente que no necesariamente es religioso, pero sí empatías que tienen que ver con el crecimiento espiritual o el desarrollo que cada ser humano tiene o no tiene con su espiritualidad. Aquí no estamos hablando de organizaciones cristianas que respetan la diversidad, de organizaciones cristianas que han ido allí en favor de proyectos que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos. No, es todo lo contrario. Estamos hablando de aquellos que no tienen otro discurso, que puede muy bien venir de una derecha política que lo que quiere es controlar todos los sectores del país. De eso es que estamos hablando. Y que yo creo que tanto ayer como hoy, y toda la expresión pública que ha tenido Joan Rodríguez Bebe a partir del proyecto del Senado 184, o ella sabe algo que nosotros no sabemos, o realmente este fundamentalismo religioso no aprendió y no está leyendo al país. Y yo les voy a dar diferentes ejemplos. Esto es una expresión, un tablón de expresión pública en un edificio en San Juan, entre Santurce y Atorrey. Sí al proyecto 184. Este es el colectivo que agrupa las diversidades y la equidad. Cabe. Esto es una expresión que se hace además de venir interviniendo en los diferentes dispositivos de comunicación para que nosotros nos enteremos y el país se entere de qué es lo que se trata el proyecto 184, que intentan prohibir las torturas, como ellos le llaman, de conversión, y le llaman tortura porque la ciencia ha establecido, y los diferentes expertos, incluso de las Naciones Unidas, han establecido que lo son. Entonces aquí sí que entramos en lo que me parece es lo importante de esas vistas, que por lo menos hasta donde tuve oportunidad de escuchar al primer testigo, se dio entre la expresión y las preguntas de Joan Rodríguez Bebe, de una legisladora del Partido Nuevo Progresista de nuevo cuño, que se llama Wanda Soto Tolentini. No pude escuchar a Miguel Soto, creo que es Rubén, siempre se me olvida, que es el legislador por Arecibo, que ha dicho que está en contra porque es que los padres y las madres van a perder la capacidad de crianza. ¿Ok? Este es por Arecibo y es del Partido Popular. Pero vamos al doctor Franceschini Carlo. Oiga, el doctor Franceschini Carlo lleva por lo menos 37 años en la práctica de la psiquiatría. Y yo les voy a hacer un recuento de lo que yo escuché y cómo fueron las intervenciones, que me parece que es lo más importante para analizar y que ustedes tengan un cuadro de por dónde van los tiros de los que se oponen y de los que están a favor del proyecto. El doctor Franceschini Carlo es un psiquiatra y neurólogo que ha estado por los últimos 37 años de su vida atendiendo clínica con diferentes pacientes que van a su clínica psiquiátrica. Dice que ya va por el número 6,000 en términos de expediente, así que más o menos por ahí debe estar el número de pacientes que ha recibido. Lo más importante que para mí dijo
Franceschini Carlo. A preguntas de, por un lado, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, de la licenciada María de Lourdes Santiago y de la propia licenciada Joan Rodríguez Bebe, senadoras, que se llama la atención de que son abogadas, todas. Franceschini Carlo dijo que en el 1974 el 58% de la discusión de los científicos del momento atendiendo el asunto de que el DSM-3 venía definiendo la homosexualidad como una enfermedad, el 58% en 1974 votó para eliminar ese concepto de enfermedad. Que no fue hasta 13 años más tarde, en el 1987, que ese DSM-3 se revisó y eliminó la homosexualidad como un problema de salud mental. Que la Asociación Psiquiátrica Americana y la Mundial, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y países como Rusia, Francia y más tarde China han prohibido las terapias de conversión y han entrado en el modelo científico internacional de verlas como una tortura. Y ahora vamos a lo que él define, por un lado, la teoría social y por otro lado, la teoría biológica y la que propone la ciencia. No a base de que se sentaron en una mesa, todos se pusieron de acuerdo, leyeron dos cositas, no, a base de estudios científicos. Y él menciona universidades como Harvard. La teoría biológica establece que la persona nace. La teoría social es la que promueve Joan Rodríguez Bebe. Es la que dice que no, que eso son costumbres. Que por eso un padre y una madre debería tener control sobre lo que no quiere ese niño o esa niña. Y por eso lo llevan a terapias de conversión. ¿Qué es una terapia de conversión? Una terapia de conversión, oiga, lo repitió 3 veces. A preguntas de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén. A preguntas de la licenciada Joan Rodríguez Bebe, a quien le dijo, eso yo lo he contestado, pero se lo repito. A preguntas de Wanda Soto Tolentini, que también le pidió que se lo repitiera. La terapia de conversión es aquella que cuando el niño o la niña expresa su orientación sexual hacia su mismo sexo, la persona que lo está interviniendo, que puede ser un psicólogo, y lo dijo, yo no conozco a nadie que las esté practicando ahora, pero yo sé que se practican. Son dos cosas diferentes. Pues claro, yo tampoco tengo amigos o amigas que practicarían una terapia de conversión. Es fundamental, uno no tiene, yo desde mi punto de vista, de la manera en que yo me relaciono con los demás, yo no puedo tener un amigo ni un colega que crea en la terapia de conversión. Esa soy yo. Y él contesta, yo no conozco a nadie. Si lo conociera, se podrían entredicho, como yo siempre digo, oiga, escoja tus amistades. ¿Qué es lo que hace ese que lo quiere convertir? Él viene con el conflicto. Estas son las palabras del doctor Franceschini Carlo. Y esta persona trata de cambiar esa postura hasta la humillación. Utilizan técnicas de aversión. Se le plantea que es algo condenado, algo que está condenado, que es una decisión que no es correcta.
que está condenado por Dios. Y es en ese conflicto en que plantea el psiquiatra de 35 años de experiencia que esta persona se ve, este niño, esta niña se ve entre la aversión, lo condenado que está haciendo su alegada conducta por esta persona, y en ese conflicto es que pueden haber los intentos de suicidio. ¿Y qué es lo que recomienda el psiquiatra? Cuando yo recibo, dice él, a una persona en este conflicto, se supone que lo que haga el terapista, la persona que lo atiende y está en la intervención, es hacerlo sentir bien dentro de esa emoción y esa orientación que está manifestando. Que lo que yo quiero, dice él, es que se sienta feliz y acepte lo que está sintiendo. Porque hacer lo contrario, y aquí vienen unas estadísticas que la verdad es que yo no sé cómo la gente no las puede mirar adecuadamente. Las estadísticas de la ciencia, de los estudios científicos, establecen que el 90% de los menores de 24 años son los que son sometidos a terapias de conversión. Y que el 50% de los que han sido sometidos a terapias de conversión tienen menos de 18 años. Y que lo que ocurre, y esto lo dijo también ante las preguntas de Joan Rodríguez Bebe, y vamos a eso ahora, que lo que ocurre es que estos niños y estas niñas son obligados a ir a una terapia de conversión porque sus padres y sus madres son los que están en contra de la posición que está asumiendo. La pregunta que está haciendo este menor. Y aquí viene una contestación que le dio a Rafael Bernabe, que me pareció genial. Los que tienen que ir a terapia son los padres y las madres, no los hijos ni las hijas. Son los que quieren obligarlos a hacer lo que él no es o lo que ella no es. Sigue hablando en las diferentes intervenciones y llega Joan Rodríguez Bebe. Le dice puntualmente el doctor Franceschini Carlo, no hay ningún estudio científico que avale las terapias de conversión. Dice que el bullying es parte de ese problema y conflicto con el que el niño o la niña va a una intervención, y ahí es que empiezan los conflictos más severos y habla hasta del suicidio. Me pareció bien honesto de parte del doctor de decir el prejuicio contra la homosexualidad es milenario. Yo he sido, y así mismo lo dijo, una persona homofóbica y he tenido que aprender y desaprender. Y estoy aquí hoy diciendo que eso es tortura. Ninguna terapia que la persona, niño o adolescente no quiera tener va a lograr mucho. Fíjense que estamos hablando, en efecto, de la dignidad de la persona, está siendo atendida o no por ese terapista. Pero ¿qué dice Joan Rodríguez Bebe? Joan Rodríguez Bebe llega inmediatamente a tratar de minar la credibilidad de el doctor Franceschini, diciéndole si él se leyó el proyecto. Y el doctor Franceschini le dice no completamente, no me lo leí. Y Joan Rodríguez Bebe lo lleva sin leerle el artículo completo, a establecerle que lo que dice el proyecto es que cualquier persona, adulto, que quiera ir
a una terapia de conversión porque se convenció de que quiere salir de estas prácticas, como ella dijo, de transvesti, transformista, etcétera, porque es que yo creo que no entienden ni los conceptos. Cuando le hace esa pregunta, que si él lo sabe, le dice, no, yo no lo he leído, pero una persona adulta, bueno, habría que ver. Pero Joan Rodríguez Bebe no le lee el artículo que establece claramente, no en una sola ocasión, que esta ley atiende lo que son las terapias de conversión en el caso de enmendar la ley de salud mental para que no puedan ser sometidos menores. Así es que cuando vemos a una legisladora que está tratando de inducir a error a un psiquiatra de 35 años de experiencia, cuando dice y no le lee el articulado completo y le trata de establecer que lo que pasa es que esta ley viene a obligar a que nadie pueda darle una terapia de conversión a un adulto. Dice Joan Rodríguez Bebe. Esto para que ustedes vean en una vista pública en el Senado de Puerto Rico. Esa interpretación suya es muy diferente a lo que entiendo que es perspectiva de género. Perdón, esto no fue Joan Rodríguez Bebe, esto fue el doctor Franceschini Carlos, porque Joan Rodríguez Bebe vino una vez más con que lo que pasa es que este proyecto lo que quiere es imponer la ideología de género. Y le dice el doctor Franceschini, esa interpretación suya es muy diferente a lo que yo entiendo es la perspectiva de género. Este proyecto no se trata de perspectiva de género. Oiga, le dijo así mismo. Pero entonces, ¿qué hace Joan Rodríguez Bebe inmediatamente? No, pero vamos a hablar de las hormonas y si usted sabe cuál es el daño que le hacen las hormonas a estas personas que quieren cambiar de sexo. Lo que pasa es, le dice el doctor, que ese es otro tema muy diferente. Y los estudios científicos avalan los tratamientos hormonales en niños y niñas porque es mucho más fácil atender a un paciente que vive atrapado en un cuerpo biológico que entiende no le pertenece porque todas sus manifestaciones son manifestaciones contrarias a ese cuerpo. Oiga, esto es el doctor Franceschini dándole una clase a Joan Rodríguez Bebe de que este proyecto no se trata de eso. Pero Fuapiti lo quieren traer. ¿Por qué? Porque ese es el miedo, porque esa es la demagogia. Yanni Moreno dice, es una disparatera. Asimismo manipulan la palabra de la Biblia, dice Eneida Soto Rodríguez. Pero esto se pone mejor. Cuando viene la senadora María de Lourdes Santiago, le dice, oiga, doctor, ¿usted es abogado? No. ¿Usted ha sido legislador? No. Obviamente, entra María de Lourdes Santiago a hacer lo que los abogados hacen en sala, a tratar de rehabilitar a su testigo, porque ya sabe por dónde quiso entrar Joan Rodríguez Bebe, induciendo error al testigo. Le leyó totalmente el artículo donde habla de que esta ley será aplicada a una terapia de conversión contra un menor. Al planteamiento de la licenciada Rodríguez Bebe, senadora, no ha lugar. Pero lo más importante que yo creo que dijo María de Lourdes Santiago es que yo uso la palabra inducir error. Ella utiliza el precepto ético importante que es el falso testimonio o inducir a otros a así hacerlo. María de Lourdes Santiago le quiso decir a Joan Rodríguez Bebe, tú que citas tanto la Biblia y que hay un precepto ético, bíblico, que habla del falso testimonio, eso es lo que estás haciendo, trayéndole la mitad de un artículo a un testigo para que te conteste lo que tú quieres oír. Y por eso es que a mí me parece que es tan importante ver la acción
de esta gente no es escucharlo en la entrevista del analista que la trajo a los medios de comunicación en su famosa pieza de Religión con Calle. Porque no olvidemos, Joan Rodríguez Bebe sale porque este muchacho, abogado, que dice que lo sabe todo, la trajo y la puso en los medios de comunicación y la colocó ahí en el escenario público para que la gente fuera y dijera que en efecto esta es una religiosa que nos va a hacer bien en la legislatura. Esta es la Joan Rodríguez Bebe. Y por último, porque ya me tengo que ir, tengo que decir que deja mucho que desear la manera en que por lo menos Wanda Soto Tolentini no puede hacer una pregunta coherente. Esta legisladora del Partido Nuevo Progresista. No hay una sola pregunta que tenga sujeto y predicado, pies y cabeza. Y yo creo que nosotros tenemos que atender ese asunto porque el país vota cada 4 años. El país tiene que saber quiénes son los que están preparados y quiénes son los que no lo están. Y lo último también que tengo que decir es que ahí está Joan Rodríguez Bebe haciéndose la víctima y diciendo que el presidente de la comisión, Chaco Vargas Vidot, le dijo, interrumpía cuando ella estaba hablando con el testigo. No, lo que pasa es que no dejaba terminar al doctor Franceschini Carlo porque definitivamente Franceschini Carlo le desbarató toda la teoría con la que venía. Así que, gente, esto está interesante, pero esta tarde no lo utilicé porque fue la compañera Brenda Reyes Tomasini la que lo trajo y me parece que es una buenísima pieza para analizar con ella. Un video en que Lizy Burgos está enfrentándose a una persona que le cuestiona sobre las terapias de conversión. Y yo quiero que ustedes vean el video a las 5 y lo analicemos con Brenda. También vamos a analizar todo lo que estamos viendo. Y una última línea que no voy a poder traer porque me tengo que ir ya, con relación a la ideología y a esa definición que utiliza Joan Rodríguez Bebe y que hoy por lo menos le salió al paso un testigo y le dijo, mire, yo honestamente lo que usted está hablando es contrario a lo que dice ese proyecto. Aquí no estamos hablando de ideología de género y tampoco entiendo la perspectiva de género como usted la está trayendo. Vamos a hablar de eso por voz de las diferentes manifestaciones que están haciendo las organizaciones de derechos humanos, entre ellas CABE, y lo vamos a discutir con la amiga Brenda Reyes Tomasini. Pero mientras, no se olviden, compartan. Vayan a bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Vayan a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, donan allí para la fundación que habrá de producir los contenidos que reproduce Bonitas Radio, desde análisis, investigación, pero sobre todo profundidad y multimedia. También pueden enviar cheques o giros postales a PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vayan a todas nuestras redes sociales, Bonita-Radio, allí en las redes sociales atendemos todo tipo de contenido. Y también iVoox, iTunes y Spotify estamos tipo podcast. No se olvide que siempre con nosotros Vega Alta Coop, Abraham Rosa, Cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Éxito. No se olvide que hoy a las 5 estamos con Brenda Reyes Tomasini y ahora a las 12 Rodrigo Otero Goico viene por ahí hablando de deportes. Hasta entonces, nos vemos ahorita.